La ambulancia circulaba a toda velocidad por las heladas calles de Boston, pero ya era demasiado tarde. Dentro de Whitfield Manor, un multimillonario director ejecutivo veía cómo su mundo se desmoronaba al dejar de respirar sus gemelos recién nacidos. El hospital estaba a 20 minutos de distancia, atravesando la ventisca. A los bebés les quedaban segundos, no minutos. Entonces, Rosa, la tranquila ama de llaves a la que todos pasaban por alto, dio un paso al frente con manos firmes y un pasado secreto. Lo que hizo a continuación desafió todas las expectativas. Y lo que descubrió, mientras salvaba esas vidas, destrozaría todo lo que la familia Whitfield creía saber sobre sí misma. ¿Podría la mujer que fregaba sus suelos tener la clave de su supervivencia y de su más oscuro secreto familiar? Deja tu ciudad en los comentarios y no olvides suscribirte. Sumérgete en la historia. Las lámparas de cristal de Whitfield Manor brillaban en la oscuridad de febrero, pero su luz no podía penetrar la sombra que se cernía sobre la vida de Marcus Whitfield. Estaba de pie en el vestíbulo de mármol, con su traje de Armani empapado por la nieve derretida, temblando de miedo mientras las palabras del hospital resonaban en su cabeza. Señor Whitfield, su esposa no ha sobrevivido al parto. Los gemelos se encuentran en estado crítico. Tiene que venir inmediatamente. Con 38 años y una fortuna de $2.000 millones, Marcus Whitfield se sentía completamente impotente. Su esposa Victoria, la alegre y risueña Victoria, que ayer mismo bailaba en ese mismo vestíbulo, ya no estaba. Y sus gemelos prematuros, nacidos a las 32 semanas, luchaban por cada respiro. Señor, Rosa Martínez apareció desde la cocina, con sus manos curtidas agarrando un paño de cocina y sus ojos oscuros llenos de preocupación. Llevaba 19 años trabajando en esta mansión. Era tan parte del mobiliario que Marcus apenas notaba su presencia la mayoría de los días. Señor, ¿qué ha pasado? Victoria ha muerto. Las palabras salieron de sus labios como piedras en un estanque helado. Los bebés no van a sobrevivir. Tengo que hacerlo. Su voz se quebró. Tengo que ir a misa, general. Pero la tormenta exterior, la ventisca, ya se había intensificado. Había 2 metros de nieve cubriendo el suelo, y los meteorólogos la calificaban como la peor tormenta en 30 años. El hospital estaba al otro lado de la ciudad, un viaje que llevaría 40 minutos en esas condiciones, quizá más. Debería llamar a su chofer, dijo Rosa en voz baja, mientras se dirigía hacia el teléfono. Marcus asintió aturdido, pero antes de que pudiera hablar, su móvil volvió a sonar. El hospital. Le temblaba tanto la mano que casi se le cae el teléfono. Señor Whitfield, tenemos un problema. La voz del doctor Patel transmitía una nueva urgencia. Los gemelos están entrando en shock, los dos. Tenemos que intubarlos inmediatamente, pero la línea se llenó de estática y se cortó. Generadores de reserva. ¿Qué? Doctor. Doctor, la línea se cortó. Marcus se quedó mirando el teléfono en silencio. Su imperio de $1.000 millones no tenía sentido en ese momento. No podía salvar a sus propios hijos. Ni siquiera podía comunicarse con ellos. Señor Whitfield, la voz de Rose lo sacó de su parálisis. La ambulancia. ¿Qué? ¿Cuándo? La señora Victoria entró en trabajo de parto prematuro. Usted llamó al 911. ¿Dónde está la ambulancia? La mente de Marcus luchaba por procesar la información. Iba hacia aquí, pero el operador dijo que la habían desviado a un choque múltiple en la Ruta 93. Dijeron que la lleváramos nosotros mismos, pero para entonces él no pudo terminar. Para entonces, Victoria había insistido en que llamaran a su servicio de transporte privado, negándose a esperar. Esa decisión les había costado unos minutos preciosos, minutos que podrían haberles salvado la vida. Un trueno retumbó en el cielo, un trueno imposible durante una tormenta de nieve. Las luces parpadearon. Rosa se acercó a la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal oscuro. Las carreteras están intransitables ahora, señor Whitfield. Aunque salieran ahora mismo, no llegarían al hospital hasta dentro de una hora. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Rugía Marcus, lanzando su teléfono al otro lado del vestíbulo. Este se estrelló contra la chimenea de mármol, y los costosos fragmentos se esparcieron como su compostura. Mis hijos se están muriendo y yo estoy atrapado aquí como un inútil. Escúcheme. Rosa se apartó de la ventana y algo en su voz hizo que Marcus se quedara paralizado. Había enderezado la espalda, cuadrado los hombros y la ama de llaves insegura había desaparecido.
sustituida por otra persona completamente diferente. Alguien autoritario. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la llamada del hospital? 5 minutos, quizá menos. ¿Por qué? Señor Whitfield, necesito que piense con mucho cuidado. Se está cortando la electricidad en el hospital. Los gemelos están en peligro. Si los generadores de reserva no pueden mantener el equipo de la UCI neonatal, hizo una pausa, sus ojos oscuros calculando algo que Marcus no podía comprender. Los enviarán fuera. ¿Enviarlos a dónde? No hay ningún sitio. A casa. Rosa cogió su abrigo del armario. Sus movimientos eran rápidos y decididos. Los estabilizarán lo máximo posible y los enviarán en ambulancia al lugar seguro más cercano que tenga electricidad. Eso es aquí, señor Whitfield. Traerán a sus bebés aquí. Marcus sintió que el mundo se tambaleaba. Pero no tenemos equipo. No me tiene a mí. La simple afirmación quedó suspendida en el aire entre ellos. Marcus miró fijamente a esta mujer, a la que apenas había prestado atención durante casi 2 décadas. Viéndola con claridad por primera vez, Rosa Martínez medía apenas 1,5 metros. Tenía canas entre su cabello negro, manos gastadas y una dignidad tranquila que él nunca había apreciado. ¿Qué podría hacer ella? Los faros atravesaron la tormenta exterior. Una ambulancia luchaba contra los crecientes montículos de nieve, con sus luces rojas y azules pintando el paisaje blanco con colores urgentes. Rosa ya estaba en la puerta. Despeja la mesa del comedor. Necesito todas las toallas limpias del armario de la ropa blanca de arriba. Trae todos los calefactores de la casa y al señor Whitfield. Ella lo miró, con el rostro tallado en piedra y determinación. Pase lo que pase en la próxima hora, tienes que confiar plenamente en mí. ¿Puedes hacerlo? Marcus asintió, no porque lo entendiera, sino porque no tenía otra opción. La ambulancia entró en la rotonda y 2 paramédicos salieron corriendo con pequeños bultos. Rosa abrió la puerta de par en par y el viento aullante invadió el calor de la mansión, trayendo consigo el sonido más frágil que Marcus había oído jamás, el llanto débil y desesperado de los recién nacidos que luchaban por vivir. Pero lo que Rosa hizo a continuación, lo que reveló sobre sí misma en las horas siguientes, resultaría más impactante que cualquier cosa que Marcus pudiera haber imaginado. El secreto que había guardado durante 19 años estaba a punto de salir a la luz y con él, una verdad que sacudiría los cimientos de la familia Whitfield. «Horro 2, colócalos aquí ahora», ordenó Rosa, apartando sin miramientos los cristales y los manteles de seda, sin importarle su elevado precio. Los paramédicos, jóvenes que Marcus no reconocía, colocaron 2 incubadoras portátiles sobre la antigua mesa de comedor de caoba, con el rostro tenso por la preocupación. «Señora, no podemos quedarnos», dijo el más alto, retrocediendo ya hacia la puerta. «Tenemos 3 llamadas más críticas y el hospital está siendo evacuado. Les hemos dado oxígeno, pero», dijo señalando con gesto de impotencia las diminutas siluetas dentro de las burbujas de plástico. «Necesitan cuidados intensivos. Se supone que debemos transportarlos al hospital infantil al otro lado de la ciudad, pero las carreteras están intransitables». Rosa tenía las manos sobre las incubadoras, con la mirada fija en unas lecturas que no significaban nada para Marcus. ¿Cuánto tiempo con oxígeno? 15 minutos, quizá 20 si se es conservador, pero sin la atención adecuada. Los paramédicos salieron corriendo hacia la tormenta. Los dedos de Rose ya estaban manipulando los cierres de la primera incubadora. «Señor Whitfield, esas toallas, y necesito que llame a su médico privado. Dígale que venga como pueda. En helicóptero, en moto de nieve, no me importa. Dígale que tenemos 2 gemelos de 32 semanas con dificultad respiratoria. Puntuación de Apgar desconocida. Muerte materna, posible hipotermia». Marcus se quedó paralizado, su mente luchando por procesar la precisión clínica en la voz de Rosa. «¿Cómo sabes lo de las toallas?» Rosa espetó y Marcus corrió. Subió las escaleras de 3 en 3, sus 1000 zapatos resbalando sobre el mármol. Detrás de él oyó a Rosa murmurar en español, con voz firme y baja. Cogió un montón de toallas del armario de arriba, con las manos temblando tanto que dejó caer la mitad. Cuando regresó, Rosa tenía ambas incubadoras abiertas. Los bebés, sus bebés, yacían sobre la mesa del comedor, cada uno más pequeño que su antebrazo, con la piel alarmantemente translúcida bajo la luz de la lámpara de araña.
Sus diminutos pechos subían y bajaban con una irregularidad aterradora, y sus caras se arrugaban en rojo, contorsionadas con cada respiración entrecortada. ¡Marcus! El uso de su nombre por parte de Rose lo sorprendió y lo hizo concentrarse. Tu hijo, el niño, está a la izquierda. Su frecuencia respiratoria está bajando. Tengo que estimularlo. Mírame con atención porque puede que tengas que hacer lo mismo con tu hija. Levantó al niño con una seguridad que contradecía su fragilidad, sosteniendo su cabeza desproporcionada con una mano mientras con la otra le frotaba la diminuta espalda con movimientos firmes y rítmicos. Vamos, Peno, le susurró. Respira por mí. Eso es, buen chico. El color del bebé pasó de azul grisáceo a rosado. Su respiración se estabilizó y se volvió más regular. Rosa lo volvió a acostar sobre un nido de toallas calientes y luego se volvió hacia la niña. La niña es más fuerte, murmuró más para sí misma que para Marcus, pero está luchando contra el flujo de oxígeno. La clásica respuesta de los prematuros. Sus manos se movían con precisión experta, ajustando la diminuta mascarilla de oxígeno e inclinando la cabeza del bebé en un ángulo específico que alivió inmediatamente su respiración. Marcus se quedó paralizado. Era Rosa. Rosa, que le traía café todas las mañanas, que limpiaba en silencio a su alrededor durante sus sesiones de trabajo nocturnas, que nunca le había dirigido más de una docena de palabras en un día. Rosa, que ahora realizaba procedimientos médicos con la pericia de una profesional cualificada. «Eres enfermera», dijo, dándose cuenta de repente. Nunca dejaron de moverse las manos de Rosa, comprobando el color del bebé, su respiración, la temperatura de su piel. Hace 27 años en Guadalajara, era jefa de enfermería en la UCI neonatal del Hospital Civil antes de venir a Estados Unidos, antes de convertirme en tu ama de llaves. ¿Por qué no lo hiciste? Marcus no pudo terminar la pregunta. ¿Por qué no nos lo dijiste? Pero él sabía la respuesta. ¿Por qué iba a hacerlo? Nunca se lo había preguntado. En 19 años, nunca le había preguntado a Rosa Martínez nada sobre su vida, más allá de si las ventanas estaban limpias o si había repuesto la bodega. Tu hija, dijo Rosa en voz baja. Ven aquí. Marcus se acercó a la mesa con las piernas temblorosas. Su hija, a la que habían pensado llamar Emma, yacía completamente inmóvil, con la respiración demasiado superficial y los labios teñidos de azul a pesar del oxígeno. No está recibiendo suficiente, dijo Rosa con voz tensa. El oxígeno portátil está fallando. Tenemos que ganar tiempo hasta que llegue tu médico. ¿Lo has llamado? Marcus agarró su teléfono destrozado al otro lado de la habitación, se dio cuenta de que era inútil y encontró el teléfono fijo en la cocina. Sus dedos teclearon torpemente los números mientras llamaba al doctor Bernard Chen, el médico de familia que había atendido a Victoria durante todo su embarazo. Marcus, el hospital acaba de llamarme por Victoria. Lo siento mucho. Los gemelos están aquí en casa. Se están muriendo. Bernard, Rosa dice que tienen dificultad respiratoria. Necesitamos ayuda ahora mismo. Una larga pausa. Rosa, tu ama de llaves. Rosa, dice que fue enfermera de la UCI neonatal. Bernard, está haciendo cosas que no entiendo, pero los bebés siguen respirando. ¿Puedes venir? Estoy en el Mass General. La tormenta lo ha paralizado todo. Marcus, no puedo. Oyó a Bernard gritarle a alguien. Espera. Hay una unidad de la Guardia Nacional con vehículos para la nieve evacuando a los pacientes. Déjame ver si Marcus. Llegaré tan rápido como pueda. 45 minutos, tal vez una hora. ¿Rosa puede mantenerlos estables durante tanto tiempo? Marcus miró a través de la puerta a la pequeña mujer inclinada sobre sus hijos, con los labios moviéndose en una oración silenciosa o una instrucción, las manos firmes como una roca. No lo sé, susurró. Regresó y encontró a Rosa sosteniendo a Emma contra su pecho, con la oreja de la bebé pegada a su corazón. Piel con piel, explicó Rosa. El método canguro. Es primitivo, pero funciona. Su respiración es demasiado irregular como para arriesgarme a hacer otra cosa. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Marcus, sintiéndose completamente impotente en su propia casa. Coge a tu hijo. Rosa trasladó con cuidado a Emma a un nido de toallas debajo de un calentador que Marcus había arrastrado hasta allí. Sujétalo así. Sí, contra tu piel desnuda. Desabróchate la camisa. Necesita oír los latidos de tu corazón. Siente tu calor. Háblale. Hazle saber que su padre está aquí.
Marcus forcejeó con los botones de su camisa, con las manos torpes por el miedo. Rosa levantó al niño increíblemente pequeño, su hijo, y lo colocó contra el pecho de Marcus. El bebé no pesaba nada, menos que una bolsa de azúcar, pero su calor, el frágil subir y bajar de su respiración contra la piel de Marcus, era lo más profundo que había experimentado jamás. «Te tengo», susurró Marcus, con lágrimas corriéndole por la cara. «Te tengo, hijo. Estoy aquí. Tu papá está aquí». «¿Cómo se llama?», preguntó Rosa en voz baja, ajustando el tubo de oxígeno cerca de la cara del bebé. «Ethan», dijo Marcus, el nombre que Victoria había elegido, sintiendo lo sagrado en su lengua. «Ethan Marcus Whitfield». «Ethan», repitió Rosa, con su mano curtida acariciando suavemente la espalda del bebé. Un nombre fuerte, un nombre de luchador. Durante los siguientes 40 minutos, Marcus permaneció inmóvil, sintiendo cada respiración de su hijo, susurrando promesas, disculpas y oraciones. Rosa se movía entre los gemelos con la gracia de una bailarina y la precisión de un cirujano, ajustando los niveles de oxígeno, controlando su color, realizando misteriosas manipulaciones que parecían devolver la vida a sus diminutos cuerpos minuto a minuto. La tormenta rugía afuera, pero dentro del comedor el tiempo perdió su significado. Solo existían la respiración y los latidos, el suave resplandor de los calefactores y la voz firme de Rosa guiando a Marcus a través de cada crisis. «Sus labios se están poniendo azules otra vez», dijo Marcus, presa del pánico. «Frota su espalda con firmeza. Así». Rosa lo demostró con Emma. «Despiértalo. Necesita recordar que debe respirar». Era una locura. Era imposible, pero estaba funcionando. Cuando los faros finalmente atravesaron la tormenta, el Dr. Chen llegó en un enorme vehículo para la nieve de la Guardia Nacional. Ambos bebés respiraban con regularidad, tenían buen color y sus signos vitales eran lo suficientemente estables como para que Chen se quedara en la puerta y se limitara a mirar. «¿Cómo?», preguntó. Rosa, dejando su maletín médico con manos temblorosas. Rosa levantó la vista de Emma, con el rostro agotado pero tranquilo. «Lo recordé», dijo simplemente. «Después de 19 años, lo recordé todo». Pero lo que Marcus no sabía, lo que no descubriría hasta días más tarde, cuando finalmente miró los registros hospitalarios del bebé, era que Rosa había hecho algo más que recordar. Había realizado procedimientos que requerían certificaciones, equipos y conocimientos mucho más allá de lo que cualquier ama de llaves debería poseer. Había hecho cosas que deberían haber sido imposibles, y cuando el Dr. Chen examinó a los gemelos esa noche, descubrió algo más. Algo que lo dejó muy quieto y lo hizo mirar a Rosa con nuevos ojos preocupados. «Sorora Martínez», dijo con cautela, «estos bebés tienen un patrón de marcas de nacimiento muy raro. Se llama configuración de hoyuelos sacros. Es extremadamente poco común. Aparecen quizás uno de cada 50,000 nacimientos. Solo lo he visto 2 veces en toda mi carrera». Hizo una pausa, sopesando sus palabras. La última vez fue hace 27 años. En un artículo de una revista médica sobre un avance en el cuidado de bebés prematuros. La enfermera que desarrolló la técnica tenía la misma marca de nacimiento. Se llamaba Rosa Martínez Whitfield. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave silbido del oxígeno y el aullido del viento contra las ventanas. Marcus miró a Rosa, la miró de verdad, y vio la verdad en sus ojos antes de que ella hablara. «Creo», dijo Rosa en voz baja, con la mano temblorosa apoyada en la pequeña espalda de Emma. «Es hora de que te hable de tu padre, Marcus, y de por qué vine a trabajar a esta casa hace 19 años. 03. Marcus sintió que el mundo se inclinaba hacia un lado. «¿Mi padre? Rosa?» «Mi padre murió cuando yo tenía 19 años. Sufrió un infarto en su oficina. No entiendo qué pasa. Siéntese, señor Whitfield». La voz del Dr. Chen había cambiado a su modo clínico, el que utilizaba cuando daba diagnósticos graves. «Creo que debería sentarse para esto». Pero Marcus no podía moverse, no podía respirar. Ethan se movió contra su pecho, emitiendo un pequeño gemido, y Marcus automáticamente le frotó la espalda a su hijo. El movimiento que Rosa le había enseñado ahora era instintivo. Su mente recorrió rápidamente los recuerdos de su padre, el severo y distante Robert Whitfield, Sr., el multimillonario que se había hecho a sí mismo y había construido Whitfield Industries desde la nada,
que exigía la perfección y no aceptaba nada menos. Rosa, dijo Marcus, con una voz apenas superior a un susurro, cuéntame. Rosa levantó a Emma de las toallas y la acunó contra su pecho. La respiración de la bebé se había estabilizado y su pequeño puño se cerró alrededor del dedo de Rosa con una fuerza sorprendente. Cuando Rosa finalmente miró a Marcus a los ojos, estos brillaban por las lágrimas que no había derramado. Conocí a tu padre en 1998. Comenzó con un acento ahora más marcado, como si los recuerdos la transportaran a su juventud. Trabajaba en el Hospital Civil de Guadalajara como jefa de la UCIN. Tuvimos una conferencia médica y vinieron médicos estadounidenses para aprender nuestras técnicas de atención a bebés prematuros en entornos con recursos limitados, como dirían ustedes. Tu padre estaba allí no como médico, sino como donante. Whitfield Industries acababa de abrir una planta farmacéutica en México y él vino a visitar las instalaciones para que nos beneficiáramos del trabajo de su fundación. Marcus recordaba ese viaje. Tenía 11 años y su padre había estado fuera durante 3 semanas. Su madre se enfadó mucho cuando Robert Sr. regresó, más enfadada de lo que Marcus la había visto nunca. Nos enamoramos. La voz de Rose se quebró ligeramente. Sé cómo suena, el rico empresario estadounidense y la enfermera mexicana. Pero no fue así, Marcus. Tu padre me vio. Valoraba mi trabajo, mi mente. Durante 6 meses volvió a Guadalajara cada pocas semanas. Hablamos de medicina, de ayudar a la gente, de crear programas que salvaran a los bebés que no podían permitirse los lujosos hospitales estadounidenses. Estaba casado, dijo Marcus con rotundidad. Estaba casado con mi madre. Sí, Rosa no rehuyó la verdad, y yo lo sabía. Sabía que estaba mal, pero era joven y tonta, y estaba muy enamorada. Cuando me quedé embarazada, las palabras golpearon a Marcus como un golpe físico. Embarazada. Tu padre quería que me fuera a Boston. Dijo que se divorciaría de tu madre, que estaríamos juntos, pero yo no le haría eso a una familia, a ti. Tú eras solo un niño, así que le hice prometer que se quedaría con tu madre, que sería el padre que necesitabas. Y ella miró a Emma, y finalmente se le cayeron las lágrimas. Perdí al bebé a las 20 semanas. Era una niña. La llamé Emma. Las piernas de Marcus se doblaron. Se hundió en una de las sillas del comedor, todavía abrazando a Ethan contra su pecho. Llamaste a tu hija Emma, y mi esposa quería llamar así a nuestra hija. No pudo terminar. Lo sé. La voz de Rose era apenas audible. Cuando la señora Victoria me dijo los nombres que había elegido, tuve que salir de la habitación. El universo tiene formas extrañas. El doctor Chen carraspeó suavemente. Señora Martínez, el patrón de la marca de nacimiento que mencioné es hereditario. Rosa dijo, tu padre lo tenía, Marcus. Por eso lo supe cuando vi a estos bebés. Tienen la marca de los Whitfield, pero también tienen algo más. Movió ligeramente a Emma, dejando al descubierto una pequeña marca distintiva en la base de la columna vertebral de la bebé. Yo también tengo ese mismo patrón, y mi hija lo habría tenido. Es genético, Marcus. Se transmite tanto por vía materna como paterna, pero solo cuando se alinean ciertos marcadores genéticos. Marcus se sintió abrumado por una información que no podía procesar. ¿Estás diciendo que tu familia, que estás emparentada con nosotros de alguna manera? Lo que digo, dijo Rosa con cautela, es que tu padre regresó a Guadalajara 8 meses después de que yo perdiera al bebé. Me dijo que había investigado la historia de su familia. La marca Whitfield no era solo una marca de nacimiento. Era una firma genética que aparecía en un linaje muy específico. Y había encontrado registros, Marcus. Registros antiguos de cuando su padre emigró de Irlanda a Estados Unidos en la década de 1920. Tu abuelo tenía un hermano, un gemelo, que se quedó en Irlanda. Ese hermano se casó con una mujer de una familia que había emigrado de Irlanda a México décadas antes. Las implicaciones se abalanzaron sobre Marcus como una ola. ¿Estás diciendo que tú y mi padre somos primos lejanos, de cuarta o quizá quinta generación? La genética era lo suficientemente lejana como para que no fuera así. Rosa buscó las palabras adecuadas. No era incorrecto en ese sentido, pero explicaba la marca de nacimiento, la conexión. Tu padre estaba obsesionado con entenderlo. Pasó meses investigando nuestros árboles genealógicos, tratando de trazar los linajes. Y entonces, Marcus exigió. ¿Qué pasó entonces? Murió. La voz de Rose se volvió monótona.
2 meses después de contarme lo que había descubierto, sufrió un infarto. No fue Marcus. Tu padre solo tenía 47 años y gozaba de perfecta salud. Murió solo en su oficina. Un domingo por la mañana, cuando no había nadie más en el edificio, el forense dictaminó que se trataba de causas naturales. Pero yo siempre me preguntaba, para. Marcus levantó la mano, con la mente dando vueltas. Para. Esto es una locura. ¿Me estás diciendo que mi padre, que tú y ahora mis hijos tenemos algún marcador genético que demuestra qué exactamente? ¿Que soy de la familia? Rosa dijo simplemente, que vine a trabajar a esta casa hace 19 años porque no podía mantenerme alejada. Necesitaba verte crecer para cuidarte, como no pude cuidar a mi propio hijo. Tu madre nunca supo nada de mí y de tu padre. Me aseguré de ello. Solo era la ama de llaves, callada, fácil de olvidar. Pero estaba aquí, Marcus. Siempre estuve aquí. Ethan gimió contra el pecho de Marcus y Emma empezó a inquietarse en los brazos de Rose. Los bebés, ajenos a las revelaciones trascendentales que se arremolinaban a su alrededor, simplemente tenían hambre y estaban cansados y necesitaban cuidados. El doctor Chen se adelantó con su maletín médico abierto. Sea cual sea el historial familiar, dijo con firmeza, estos bebés deben ser trasladados al hospital infantil tan pronto como las carreteras estén despejadas. Ahora están estables, pero necesitan cuidados adecuados en la UCI neonatal, monitorización y apoyo alimenticio. Señora Martínez, lo que ha hecho esta noche ha sido extraordinario. Les ha salvado la vida, pero aún no están fuera de peligro. Rosa asintió, recuperando su profesionalidad. Lo sé, prepararé los biberones. Hay leche de fórmula en la cocina. Victoria la compró la semana pasada. Tendrán que comer pronto. Pequeñas cantidades con frecuencia. Y tenemos que mantenerlos calientes. Siga controlando su respiración. ¿Cuánto tiempo falta para que podamos transportarlos? La Guardia Nacional dice que como mínimo 3 horas, respondió el Dr. Chen. La nieve está empezando a amainar, pero primero hay que despejar las carreteras. 3 horas. Marcus miró a su hijo, luego a su hija en brazos de Rosa, y luego a la mujer que acababa de poner patas arriba todo lo que sabía sobre su familia. Rosa dijo, y su voz le sonó extraña a sus propios oídos. Si lo que dices es cierto, si realmente eres de la familia, ¿por qué no me lo dijiste? 19 años, Rosa. 19 años has trabajado aquí y nunca dijiste nada. Rosa lo miró a los ojos, y en ellos vio décadas de dolor, amor, sacrificio y secretos. Porque no era mi lugar, Marcus. Tu padre me hizo prometer que nunca se lo diría a tu madre, que nunca perturbaría a la familia que había construido. Y después de su muerte pensé, ¿de qué serviría? Tú tenías tu vida, a tu madre, tu herencia. ¿Qué podía ofrecerte yo, aparte de dolor y preguntas? Pero esta noche, estos bebés me necesitaban. La voz de Rose se fortaleció. Esta noche podía darles lo que no pude darle a mi propia hija, una oportunidad de vivir. Y tal vez miró a Emma, su rostro curtido se suavizó con amor. Quizás por eso estaba destinada a estar aquí. Quizás eso era lo que tu padre había querido desde el principio, que protegiera a sus nietos de la forma en que no pude proteger a nuestra hija. La tormenta exterior estaba amainando. Su furia se disipaba en el cálido resplandor del comedor. 2 diminutos bebés respiraban con regularidad. Sus vidas habían sido salvadas por una mujer cuya conexión con ellos estaba escrita en su propio ADN. Pero Marcus sabía que esto era solo el principio, porque ahora tenía preguntas. Preguntas sobre la muerte de su padre, sobre los secretos familiares que habían permanecido ocultos durante décadas, sobre qué otras verdades se escondían en la historia de los Whitfield. Y al mirar a Rosa, esta mujer que había sido invisible en su casa durante 19 años, que acababa de revelarse como la amante de su padre, su prima lejana y la salvadora de sus hijos, Marcus se dio cuenta de que había estado ciego ante mucho más de lo que podía imaginar. Los secretos solo estaban empezando a salir a la superficie, y lo que se escondía debajo podría cambiar para siempre todo lo que creía saber sobre la familia Whitfield. Las siguientes 72 horas se convirtieron en un agotador ciclo de visitas al hospital, consultas legales y noches sin dormir. Ethan y Emma fueron trasladados al hospital infantil, donde pasaron 2 semanas en la UCI neonatal, con sus pequeños cuerpos fortaleciéndose cada día. Marcus prácticamente vivía en el hospital,
con su imperio empresarial funcionando en piloto automático, mientras aprendía a cambiar pañales más pequeños que su mano y a sostener biberones que parecían accesorios de muñecas. Rosa venía todos los días, aunque mantenía su distancia profesional en público. Las enfermeras la trataban con especial deferencia una vez que se enteraron de su origen NICU, pidiéndole su opinión y buscando su orientación. Marcus la vio pasar de ser una ama de llaves invisible a una respetada profesional médica, y cada transformación le parecía una acusación de su propia ceguera. La mañana del funeral de Victoria, Marcus estaba de pie en su dormitorio, el dormitorio de ambos, mirando el traje negro que yacía sobre la cama. Apenas había dormido en esa habitación desde aquella terrible noche. El espacio aún olía al perfume de Victoria, y su bata colgaba en la puerta del baño donde ella la había dejado, como si fuera a entrar en cualquier momento y pedirle que le subiera la cremallera del vestido. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos en espiral. Rosa estaba en la puerta con un sencillo vestido negro que él nunca había visto antes. Llevaba el pelo grisáceo recogido en un moño pulcro. «Señor Whitfield», dijo en voz baja, «los coches llegarán en 1 hora. He preparado el desayuno abajo, aunque sé que no lo comerá, pero debería probarlo». Marcus se apartó del traje. «Rosa, tenemos que hablar de lo que me has contado, de mi padre, de todo. Hoy no es el día adecuado», dijo Rosa con firmeza. «Hoy entierras a tu esposa y te despides de la madre de tus hijos. El pasado puede esperar, ¿no?» La voz de Marcus se elevó a pesar suyo. «¿Me sueltas una bomba sobre la aventura de mi padre? ¿Sobre que tú eres una pariente lejana? ¿Sobre marcadores genéticos y muertes sospechosas? ¿Y luego esperas que haga qué? ¿Que finja que todo es normal?» Rosa entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. «Espero que llores su pérdida, Marcus. Espero que honres la memoria de Victoria. Y sí, espero que pongas a tus hijos en primer lugar, porque eso es lo que hacen los padres. La verdad sobre tu padre, sobre mí, ha esperado 19 años. Puede esperar unos días más. ¿Lo mataste?» La pregunta salió antes de que Marcus pudiera detenerla. «¿A mi padre? Dijiste que su muerte era sospechosa. ¿Lo mataste?» La bofetada fue tan rápida que Marcus apenas la percibió antes de sentir el escozor en la mejilla. La mano de Rose temblaba en el aire entre ellos, con los ojos ardientes de furia y dolor. «¿Cómo te atreves?», susurró. «Amé a tu padre con todo mi ser. Cuando murió quise morir con él. Vine a esta casa porque era lo único que me quedaba de él. Tú eras lo único que me quedaba de él. He pasado 19 años viéndote crecer, viéndote construir el imperio que él comenzó, viéndote convertirte en el hombre que él siempre esperó que fueras. ¿Y crees que podría haberle hecho daño?» Marcus se tocó la mejilla ardiente, invadido por la vergüenza. Lo siento, Rosa. No sé lo que digo. No he dormido en 3 días. Mi mujer está muerta. Mis hijos casi...» Se le quebró la voz. «No sé cómo hacer esto. Nada de esto». La ira de Rosa se fundió en compasión. Levantó la mano y le tocó suavemente la cara donde le había golpeado. «Hazlo momento a momento. Marcus, vístete. Ve al funeral. Deja que la gente te ofrezca sus condolencias sin sentido. Vuelve a casa, abraza a tus bebés y mañana vuelve a hacerlo. Así es como se sobrevive al dolor». Un respiro tras otro. El funeral fue un torbellino de caras y voces. Los padres de Victoria, personas frías y distantes que nunca habían aprobado a Marcus, se sentaron en el primer banco con expresiones de dolor acusatorio, como si Marcus hubiera matado personalmente a su hija al dejarla embarazada. Su propia madre, Patricia Whitfield, se sentó muy erguida a su lado, con el rostro convertido en una máscara de compostura aristocrática que no revelaba nada. Rosa se sentó atrás, inadvertida entre el personal doméstico y los parientes lejanos. Pero Marcus se encontró buscándola con la mirada durante toda la ceremonia, anclándose en su presencia constante. En el cementerio, mientras el ataúd de Victoria era bajado a la tierra helada, Marcus sintió que algo dentro de él se rompía. Había amado a Victoria, quizá no con una intensidad apasionada, pero sí con un afecto y una complicidad genuinos. Habían construido una vida juntos, hecho planes, tenido 2 hijos perfectos, y ahora ella se había ido, dejándolo solo con misterios y secretos, y con una mujer a la que había pasado por alto durante 19 años y que podría tener la clave de las verdades más oscuras de su familia. De vuelta en la mansión,
Los invitados deambulaban por las habitaciones, comiendo la comida del catering y hablando en tonos bajos y respetuosos. Marcus se escapó a su estudio, cerrando la puerta tras de sí, buscando refugio en el único espacio que sentía completamente suyo. No esperaba encontrar a alguien allí. Patricia Whitfield estaba sentada en su sillón de cuero, con una gruesa carpeta de manila abierta sobre el escritorio frente a ella. Levantó la vista cuando Marcus entró, con sus ojos azules tan parecidos a los de él, fríos y evaluadores. «Madre», dijo Marcus, sorprendido, con voz aguda. «¿Qué haces aquí?» «Buscando respuestas», respondió Patricia con calma. Señaló la carpeta. «Siéntate, Marcus. Tenemos que hablar de Rosa Martínez». Marcus sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. «¿Qué pasa con ella?» «No juegues conmigo». La voz de Patricia podría haber cortado cristales. «Hace 19 años que sé lo de Rosa. ¿De verdad creías que era tan ciega como para no darme cuenta de que tu padre trajo a su amante mexicana a nuestra casa, la instaló como ama de llaves y le pagaba 3 veces más de lo habitual?» Marcus se hundió en la silla frente al escritorio. Las palabras de su madre le golpeaban como martillazos. «¿Lo sabías todo este tiempo?» «Por supuesto que lo sabía». Patricia soltó una risa amarga. Lo que no sabía era por qué. ¿Por qué Robert insistía en mantenerla cerca? ¿Por qué le pagó la ciudadanía estadounidense? Creó fondos fiduciarios a su nombre. La visitaba en su habitación a altas horas de la noche cuando creía que yo estaba dormida. Empujó la carpeta por el escritorio, así que hice lo que cualquier mujer sensata haría. Contraté a unos investigadores. Marcus abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotografías. Su padre y Rosa en México, sentados en una cafetería, con las manos entrelazadas. Historiales hospitalarios que mostraban el embarazo perdido de Ross, certificados de nacimiento y árboles genealógicos que trazaban la compleja conexión genética que Rosa había descrito. Y por último, los historiales médicos del día de la muerte de su padre. Página 17, dijo Patricia en voz baja. El informe toxicológico. Marcus pasó a esa página y sus ojos recorrieron la jerga médica técnica hasta que una frase le llamó la atención. Se encontraron trazas de dioxina en niveles incompatibles con la dosis prescrita. No se puede descartar una posible sobredosis accidental o intencionada. Dioxina, leyó Marcus en voz alta, es un medicamento para el corazón que no le recetaron a tu padre. Patricia dijo que el forense dictaminó que se trataba de causas naturales porque el corazón de Robert mostraba signos de enfermedad cardíaca. Pero Marcus, tu padre se estaba entrenando para una maratón. Tenía el corazón de un hombre 20 años más joven. La dioxina lo mató. Provocó un paro cardíaco en alguien cuyo corazón estaba perfectamente sano. La mente de Marcus daba vueltas. ¿Pero quién lo haría? Rosa dijo que lo amaba. Ella no lo haría. No creo que fuera Rosa. La voz de Patricia era tensa. Creo que fui yo. El mundo se detuvo. Patricia se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a los jardines cubiertos de nieve. Estaba tan enojada. Marcus estaba enojado con Robert por su aventura, enojado conmigo misma por tolerarla, enojado con Rosa por existir. Me recetaron pastillas para dormir, o eso creía. Pero cuando revisé mi botiquín después de la muerte de Robert, encontré pastillas de digoxina donde deberían haber estado mis pastillas para dormir. Habían cambiado los frascos. Madre, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que alguien me tendió una trampa para que matara a mi marido. Patricia se giró y por primera vez en su vida, Marcus vio miedo en los ojos de su madre. Guardé los frascos, los escondí, no se lo conté a nadie. Me aterrorizaba que me arrestaran por asesinato. Pero con el paso de los años, me he dado cuenta de que alguien muy inteligente quería matar a Robert y que yo cargara con la culpa. Alguien que tenía acceso a nuestra casa, a nuestros botiquines, a nuestras vidas. Marcus pensó en la revelación de Rose sobre la investigación de su padre, sobre la conexión familiar, sobre los marcadores genéticos, sobre secretos que se remontaban a generaciones atrás. ¿Quién? Eso es lo que he pasado 19 años tratando de descubrir. Patricia volvió al escritorio y sacó otro documento. 2 semanas antes de morir, Robert cambió su testamento y dejó $50 millones en un fideicomiso para Rosa Martínez. Pero el fideicomiso tenía una condición. Solo se podría acceder a él si ella seguía trabajando en la casa de los Whitfield
durante un mínimo de 20 años. 20 años. Rosa llevaba 19 con ellos. Le queda un año para reclamar los 50 millones de dólares, dijo Patricia. A un año de la independencia financiera. Y ahora de repente tus hijos, los nietos de Robert, desarrollan este mismo marcador genético raro que la conecta con nuestra familia. Marcus, ¿no te parece sospechoso el momento? A Marcus le latía la cabeza. ¿Crees que Rosa está tramando algo? ¿Que ha esperado 19 años para qué? No lo sé. La compostura de Patricia finalmente se quebró. Pero tu padre fue asesinado, Marcus. Alguien lo asesinó y lo hizo parecer como si hubiera sido por causas naturales o como si yo fuera la responsable. Y la única persona que se beneficia de quedarse en esta casa, que tiene conocimientos médicos y acceso a medicamentos, que tiene una conexión genética con nuestra familia que acabamos de descubrir, es la mujer que salvó la vida de mis hijos. Marcus terminó con tono seco. La madre Rosa realizó milagros médicos. Mantuvo con vida a Ethan y Emma cuando deberían haber muerto. ¿Me estás diciendo que es una especie de asesina a largo plazo que pasó 19 años esperando para qué? ¿Para matarme a mí también? ¿Para heredar a través de mis hijos? Te digo que tengas cuidado. Patricia cerró la carpeta. Te digo que nada sobre Rosa Martínez es lo que parece. Y yo te digo que mañana contrataré a nuevos investigadores para averiguar qué le pasó realmente a tu padre, porque, Marcus, yo quería a Robert a pesar de todo, y no voy a permitir que su asesina se quede en esta casa ni un día más de lo necesario. Salió del estudio, dejando a Marcus solo con la carpeta y sus pensamientos en espiral. Miró las fotografías de su padre y Rosa, jóvenes y enamorados, e intentó conciliar esa imagen con la que su madre había pintado, la de una mujer calculadora que llevaba décadas tramando algo. Su teléfono vibró. Era un mensaje del hospital. Ethan y Emma, listos para recibir el alta mañana. Felicidades, papá, mañana. Sus hijos volverían a casa, y esperándolos estaría Rosa. Salvadora o amenaza, familia o fraude, la mujer que tenía todas las respuestas o la que tejía todas las mentiras. Marcus sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, mientras los invitados aún llenaban la casa, mientras las acusaciones de su madre aún estaban frescas, se enfrentaría a Rosa por última vez. Exigiría la verdad, toda la verdad, y sabría de una vez por todas si debía confiar en la mujer que había salvado a sus hijos o temer a la que podría haber matado a su padre. La nieve había dejado de caer, pero la tormenta dentro de Whitfield Manor no había hecho más que empezar. Marcus encontró a Rosa en la cocina a medianoche, mucho después de que se hubiera marchado el último invitado al funeral. Estaba de pie junto al fregadero industrial, lavando la vajilla a mano, a pesar de la presencia de dos lavavajillas, con movimientos metódicos y meditativos. No se giró cuando Marcus entró, pero sus hombros se tensaron y él supo que ella estaba esperando este enfrentamiento. Mi madre me ha hablado del testamento, dijo Marcus sin preámbulos. 50 millones de dólares si te quedas 20 años. Te queda un año, Rosa. Las manos de Rosa se detuvieron en el agua jabonosa. Sí, también me ha hablado del doxing, de cómo asesinaron a mi padre. Sí. ¿Lo mataste tú? La voz de Marcus era firme, fría. Había pasado las últimas 3 horas examinando sus sentimientos, sus miedos, sus recuerdos. Ahora necesitaba hechos. Rosa finalmente se volvió y se secó las manos con una toalla. Tenía el rostro demacrado, agotado, pero sus ojos estaban claros. No, Marcus, yo no maté a tu padre, pero sé quién lo hizo. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos como una granada con la anilla quitada. Dímelo, dijo Marcus. Siéntate. Rosa señaló la mesa de la cocina, donde Marcus recordó de repente que había desayunado todas las mañanas de su infancia, donde Rosa le servía cereales y zumo y le preguntaba por sus deberes con su tono tranquilo y anodino. Esto llevará tiempo. Marcus se sentó. Rosa sirvió 2 copas de brandy, un brandy caro de su reserva privada que las empleadas domésticas no debían tocar, y se sentó frente a él. Tu padre fue asesinado por su socio, comenzó Rosa. Thomas Ashford. ¿Te acuerdas de él? A Marcus se le heló la sangre. Thomas Ashford, el tío Tommy, como Marcus lo había llamado durante su infancia. El compañero de habitación de su padre en la universidad. Cofundador de Whitfield Industries. El hombre que vendió sus acciones a Robert Sr.
5 años después de que la empresa saliera a bolsa, llevándose miles de millones. Marcus no había visto a Tommy en años. El hombre se había retirado a Mónaco y había cortado todos los lazos con la familia. Tommy no lo haría. Eran mejores amigos, eran competidores. Rosa dio un sorbo a su brandy. Tu padre nunca te contó la verdadera historia de Whitfield Industries, ¿verdad? ¿Cómo empezó realmente? Marcus negó con la cabeza, sintiéndose de nuevo como un niño, ignorante del mundo adulto que le rodeaba. La investigación farmacéutica que le reportó miles de millones a tu padre, el revolucionario medicamento contra el cáncer que se convirtió en el producto estrella de Whitfield Industries, no fue un descubrimiento de tu padre. La voz de Rose era suave pero firme. Era de Thomas Ashford. Tommy pasó 7 años en el laboratorio desarrollando el compuesto. Él era el genio, Marcus. Tu padre era el hombre de negocios, el que sabía cómo conseguir financiación, gestionar las aprobaciones de la FDA y comercializar el medicamento. Eran socios, 50-50. Entonces, ¿qué pasó? Tu padre se enamoró de mí. La sonrisa de Rose era triste y yo me quedé embarazada. Tommy estaba furioso, no por la aventura en sí, sino porque tu padre quería reestructurar la empresa para financiar programas médicos en países en desarrollo. Programas que distribuirían gratuitamente los medicamentos de Whitfield Industries a personas que no podían pagarlos. Tu padre lo llamaba capitalismo ético. Tommy lo llamaba suicidio financiero. Marcus empezó a ver la traición. Y cuando perdiste al bebé, tu padre se obsesionó con sacar algo bueno de nuestra tragedia. Quería construir centros de cuidados intensivos neonatales en México, Centroamérica, en cualquier lugar donde los niños pobres murieran por falta de atención médica básica. Le dijo a Tommy que iba a reestructurar la empresa para financiarlo, que usaría sus acciones mayoritarias para forzar el cambio si fuera necesario. Pero Tommy tenía el 50%. Marcus dijo que eran socios en igualdad de condiciones. No del todo. Rosa sacó un documento del bolsillo de su delantal donde lo llevaba. Marcus se dio cuenta de que había estado esperando este momento. 6 meses antes de que tu padre muriera, le cedí mi poder notarial. Poder notarial médico, poder notarial financiero, todo. Tu padre me dijo que era para protegerme en caso de que me pasara algo. Pero eso también significaba que él controlaba el fondo fiduciario que había creado a mi nombre. Un fondo fiduciario por valor del 2% de Whitfield Industries. Marcus lo entendió inmediatamente. Eso le daba un 52% de participación mayoritaria. Tommy se enteró el día antes de que muriera tu padre. Lo sé porque tu padre me llamó desde su oficina esa mañana. Estaba preocupado. Dijo que Tommy le había amenazado. Dijo que las cosas se pondrían feas. Tu padre me dijo que si le pasaba algo, debía coger los documentos que había escondido en su oficina e ir a la policía. Pero la voz de Rose se quebró cuando llegué a la mansión ese día. Tu madre me recibió en la puerta. Me dijo que Robert había muerto, que debía irme a casa, que ya no necesitaban mis servicios. Pero no te fuiste. No pude. Rosa se secó los ojos. Esa noche fui a la oficina de tu padre y entré por una ventana. Los documentos habían desaparecido, Marcus. Todo. Su investigación sobre nuestra conexión familiar, sus planes para los centros médicos, sus pruebas de las amenazas de Tommy, todo había sido borrado. Y en el botiquín de su baño privado, encontré un frasco de Doxin con las huellas dactilares de Tommy. Marcus sintió que la habitación daba vueltas. Encontraste pruebas y no fuiste a la policía. Lo intenté. La compostura de Rose finalmente se rompió. Llamé al detective que llevaba el caso, pero cuando volví a buscar el frasco, ya no estaba. Y 2 días después, tu madre me ofreció un trabajo como ama de llaves permanente. Me dijo que sabía lo de la aventura, que sabía lo del bebé y que sabía que necesitaba dinero y estabilidad. Me dijo que si me quedaba callada, trabajaba duro y nunca causaba problemas, se aseguraría de que me cuidaran. La alternativa, según dio a entender, era que me revocaran el visado y me deportaran. La crueldad de la situación enfermó a Marcus. Su madre había atrapado a Rosa en el dolor y el silencio. La había obligado a vivir en la casa del hombre que amaba, sirviendo a la familia a la que nunca podría pertenecer de verdad. Así que te quedaste, susurró Marcus. Me quedé porque era la única manera de mantener vivo el sueño de tu padre. Rosa se levantó y se dirigió a un cajón cerrado con llave en el escritorio de la cocina.
Sacó una llave que llevaba colgada al cuello y lo abrió, dejando al descubierto montones de documentos. Durante 19 años, Marcus, lo he documentado todo. Cada irregularidad financiera en Whitfield Industries, cada conexión entre Tommy Ashford y la familia de tu madre, cada prueba que pude reunir sin levantar sospechas. Y en 2 meses, cuando haya cumplido mis 20 años y pueda acceder al fideicomiso que tu padre me dejó, iba a contratar a los mejores abogados del país y finalmente conseguir justicia para Robert. Extendió los documentos sobre la mesa de la cocina. Marcus se quedó mirando décadas de meticulosa investigación, transferencias bancarias, correos electrónicos corporativos, historiales médicos, declaraciones de testigos, fotografías. Era abrumador, exhaustivo, condenatorio. Pero hay más, dijo Rosa en voz baja. Algo que descubrí hace 3 días, cuando el hospital me envió los perfiles genéticos de los gemelos. Sacó un último documento, los resultados de las pruebas genéticas de Ethan y Emma. Marcus echó un vistazo al lenguaje técnico sin entender lo que estaba viendo. Tus hijos tienen el marcador genético Whitfield, explicó Rosa. Pero también tienen algo más, una mutación genética extremadamente rara que aparece en menos del 1% de la población. Se llama hipertimesia, la capacidad de recordar todo, cada momento con todo detalle. No se manifiesta hasta la primera infancia, normalmente alrededor de los 4 o 5 años. Pero Marcus lo miró con ojos llenos de asombro y miedo. Tu padre lo tenía, yo lo tengo, y ahora tus hijos lo tienen. Marcus luchó por procesar esta nueva información. ¿Qué significa eso? Significa que nunca olvidarán nada. Cada conversación, cada rostro, cada experiencia, todo quedará almacenado con perfecta claridad. Tu padre solía decir que era tanto un don como una maldición. Podía recordar cada acuerdo comercial, cada contrato, cada conversación. Así es como construyó Whitfield Industries. Su memoria era su superpoder, pero también recordaba cada dolor, cada pérdida, cada momento de sufrimiento con una claridad perfecta e ineludible. Marcus pensó en sus hijos, aún tan pequeños, tan frágiles. La idea de que crecerían cargando con todos los recuerdos, incapaces de olvidar o difuminar las experiencias dolorosas, era a la vez milagrosa y aterradora. Mi hija también lo habría tenido, dijo Rosa en voz baja. Emma, mi Emma, lo habría recordado todo, incluso el amor de unos padres que nunca pudieron estar juntos de verdad. La cocina quedó en silencio. Afuera, la primera luz del amanecer se extendía sobre Boston, pintando los terrenos cubiertos de nieve con tonos rosados y dorados. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Marcus finalmente. Con todas estas pruebas, estos documentos, ¿qué necesitas de mí? Rosa recogió los papeles y los guardó en el cajón. Necesito que confíes en mí un año más. Déjame terminar lo que empezó tu padre, y cuando llegue el momento, cuando por fin pueda actuar sin temor a la deportación o a las represalias, necesito que me apoyes para ayudarme a desenmascarar a Tommy Ashford. Y se detuvo sin pronunciar las palabras más difíciles. Y mi madre, Marcus, terminó. Ella lo sabía. Ella ayudó a encubrirlo. Creo que te estaba protegiendo, dijo Rosa con suavidad, a su manera retorcida. No podía probar que Tommy había matado a Robert, pero podía asegurarse de que tú heredaras todo, de que estuvieras a salvo. Así que hizo un trato. Mantendría en secreto el asesinato si Tommy desaparecía y no volvía a tocar Whitfield Industries ni a la familia. Y me mantendría bajo su control, incapaz de causar problemas. Marcus se puso de pie, con toda su visión del mundo destrozada y reformándose en algo nuevo, algo más claro. Mañana, Ethan y Emma, volved a casa. Y Rosa la miró a los ojos. Ya no eres la ama de llaves. Eres la abuela de mis hijos, tu familia, tu verdadera familia, y juntos vamos a terminar lo que mi padre empezó. Rose finalmente perdió la compostura por completo. Lloró y Marcus la abrazó. Esta mujer que había sido invisible en su casa durante 19 años, que había salvado a sus hijos y resuelto el asesinato de su padre y llevado el peso de secretos imposibles. Gracias, susurró ella. Robert estaría muy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Pero Marcus sabía que lo más difícil aún estaba por llegar, porque en 3 horas su madre llegaría para desayunar y él tendría que mirar a Patricia Whitfield a los ojos y decidir si era cómplice de asesinato o solo una madre que protegía a su hijo. Y, en cualquier caso,
¿Podría perdonarla alguna vez? El sol se elevó sobre Whitfield Manor, iluminando verdades que habían permanecido en la oscuridad durante demasiado tiempo. La tormenta había pasado, pero sus secuelas cambiarían todo lo que Marcus quería saber sobre la familia, la lealtad y el precio de los secretos. 3 meses después, Marcus estaba de pie en la habitación infantil que había diseñado con Victoria, observando a sus hijos dormir. Ethan y Emma, ahora sanos y fuertes, yacían en cunas a juego, con sus pequeños pechos subiendo y bajando en perfecta sincronía. A los 3 meses de edad estaban alcanzando todos los hitos del desarrollo. Sus ojos eran brillantes y alertas, sus manos fuertes y sus sonrisas, cuando aparecían, capaces de iluminar la habitación más oscura. Rosa entró en silencio, llevando biberones para la toma de medianoche. Se había mudado al ala de invitados de la mansión, ya no relegada a las dependencias del personal. El cambio había causado revuelo en la casa. Algunos miembros del personal lo acogieron con agrado. Otros cuchicheaban en los rincones sobre la decencia y la tradición. A Marcus no le importaba. Sus hijos necesitaban a su abuela y él necesitaba la fuerza de Ross para navegar por las traicioneras aguas que le esperaban. «Son perfectos», susurró Rosa, dejando los biberones. «Cada día se hacen más fuertes, más inteligentes». Ayer, Emma siguió mi voz por toda la habitación, y Ethan sonrió. «Reconoció tus pasos al venir por el pasillo. 3 meses y ya recuerda patrones. La hipertias, el don o la maldición de la memoria perfecta. No se manifestaría plenamente hasta dentro de unos años. Pero Marcus ya veía indicios de ello en cómo sus hijos se fijaban en los rostros, cómo parecían estudiarlo todo con una intensidad inusual. «Rosa», dijo Marcus, «mañana es el 20º aniversario. Tu fideicomiso estará disponible a medianoche». Rosa asintió con la cabeza, con expresión tranquila. «Lo sé. Ya he contratado al equipo legal. Los documentos están preparados. El viernes, Thomas Ashford recibirá la notificación por homicidio culposo, fraude, asesinato. Las autoridades suizas han aceptado cooperar con la investigación. ¿Y mi madre?» Marcus no pudo ocultar el dolor en su voz. Apenas habían hablado en 3 meses. Patricia se había retirado a la finca de la familia en los Hamptons, alegando que necesitaba alejarse de la ciudad. Pero Marcus sabía la verdad. Se estaba preparando para el ajuste de cuentas que sabía que se avecinaba. «Esa es tu decisión», dijo Rosa con suavidad. «No tengo pruebas de que participara en el asesinato propiamente dicho». «¿En el encubrimiento?» «Sí, obstruyó la justicia, destruyó pruebas y me obligó a guardar silencio. Pero Marcus lo hizo creyendo que te estaba protegiendo. Un buen abogado podría argumentar que ella también fue una víctima, manipulada por Tommy Ashford, intimidada para que obedeciera, o que fue cómplice en el asesinato de mi padre para mantener el control de la empresa». La voz de Marcus era monótona. «En cualquier caso, dejó que su asesino quedara libre. Te atrapó en la servidumbre». Ella se detuvo, incapaz de articular todo el alcance de la traición de su madre. Emma se movió en su cuna, haciendo suaves sonidos. Rosa la levantó. Marcus cogió a Ethan y se sentaron en las mecedoras que Victoria había elegido. Cuando el mundo era más sencillo, cuando los secretos aún estaban enterrados, cuando la muerte aún no lo había destrozado todo. «Hay algo más», dijo Rosa mientras Emma tomaba el biberón. «Algo que tengo que contarte antes de mañana, antes de que todo se haga público». Marcus sintió un nudo en el estómago. «¿Ahora qué?» «El testamento de tu padre, el que estableció mi fideicomiso, tenía otra cláusula, una que tu madre y Tommy conocían, pero que nunca ejecutaron». La mano de Rose temblaba ligeramente mientras sostenía la cabeza de Emma. Si completaba los 20 años de servicio y podía demostrar que Robert había sido asesinado, entonces el 51% de las acciones de Whitfield Industries, la participación mayoritaria que tenía tu padre, se transferiría a mí, no a ti, Marcus. Para mí el mundo se detuvo. Él quería que yo tuviera el poder para terminar su trabajo. Rosa continuó rápidamente al ver la conmoción de Marcus. Los centros médicos, las clínicas gratuitas, los programas para bebés prematuros en países pobres. Todo ello requería el control de la empresa para su implementación. Tu padre sabía que Tommy se opondría a cualquier iniciativa benéfica, ya que la junta directiva daría prioridad a los beneficios sobre las personas. Así que me dio el arma para forzar el cambio. Marcus no podía respirar.
Toda su herencia, su control del imperio que su padre había construido. Todo dependía de la palabra de Rosa sobre una disposición legal que él nunca había sabido que existía. Pero Rosa dijo en voz baja que el testamento también incluía una cláusula alternativa. Si el heredero, tú, Marcus, aceptabas implementar voluntariamente la visión de Robert de reestructurar Whitfield Industries para convertirla en una fuerza para el bien genuino, en lugar de solo para las ganancias, entonces las acciones mayoritarias pasarían a ti como se había previsto originalmente. Conservarías tu herencia, tu empresa, tu legado. Todo lo que tienes que hacer es honrar el sueño de tu padre. Marcus miró a su hijo, que dormía plácidamente en sus brazos. Ethan Marcus Whitfield, portador del marcador genético que conectaba a 3 generaciones, bendecido y agobiado con la capacidad de recordar todo. ¿Qué tipo de mundo quería Marcus que recordara a su hijo? ¿Qué legado quería construir? ¿Cuánto costaría?, preguntó Marcus. ¿Cuánto costaría implementar todo lo que mi padre quería? Rosa sacó una tableta. En los últimos meses se había vuelto sorprendentemente experta en tecnología y mostró un plan financiero completo. 3.000 millones en 10 años. Centros de cuidados intensivos neonatales en 20 países, programas de formación para el personal médico local, distribución gratuita de medicamentos, asociaciones con hospitales y clínicas existentes. Es ambicioso, Marcus. Reduciría los márgenes de beneficio de Whitfield Industries en aproximadamente un 40%, 3.000 millones de dólares. Marcus hizo los cálculos. Su fortuna personal era de 8.000 millones. Podría financiar todo el programa él mismo sin tocar la empresa. Pero esa no era la cuestión. La cuestión era transformar Whitfield Industries en lo que su padre había imaginado. Una empresa que priorizara la vida humana por encima de los beneficios de los accionistas. La junta directiva se opondrá, dijo Marcus. Probablemente. Los inversores se rebelarán. Algunos lo harán. Otros verán el valor de las relaciones públicas, la construcción de la marca a largo plazo. Mi madre pensará que estoy loco. Rosa sonrió. Ya lo piensa. Marcus miró a su alrededor, a los costosos muebles, al papel pintado de diseño, al móvil de cristal que tintineaba sobre la cuna de Emma. Todo ello comprado con el dinero de Whitfield, construido sobre el imperio farmacéutico que había creado su padre. ¿Cuánto de ello estaba manchado con la sangre de personas que murieron porque no podían permitirse los medicamentos que podrían haberles salvado? Hazlo. Marcus lo dijo todo. La acción legal contra Tommy Ashford, la reestructuración de Whitfield Industries, los centros médicos, todo. Lo anunciaré mañana en la reunión de la junta directiva. Y Rosa la miró a los ojos. Quiero tu nombre en los edificios. Los centros Rosa Martínez Whitfield para el cuidado neonatal. Salvaste a mis hijos y has pasado 20 años honrando la memoria de mi padre. Es hora de que el mundo conozca tu nombre. Los ojos de Rose se llenaron de lágrimas. Marcus, no tienes por qué hacerlo. Yo quiero hacerlo. Marcus se levantó y volvió a acostar a Ethan en su cuna con delicadeza. Mi padre te quería. Te confió sus mayores sueños. ¿Y tú? Lo dejaste todo para proteger esos sueños, para protegerme a mí, para proteger a sus nietos. No eres la ama de llaves, Rosa. Ni siquiera eres solo parte de la familia. Eres la guardiana del legado de mi padre. Y es un honor para mí ayudarte a cumplirlo. Se quedaron juntos en la silenciosa habitación infantil, 2 personas unidas por la tragedia, la sangre y unas circunstancias imposibles, velando por los niños que representaban la esperanza, la curación y la posibilidad de romper el ciclo del dolor. Mañana será un día difícil, advirtió Rosa. Tommy se resistirá. Los medios de comunicación serán implacables. Tu madre, no sé qué hará mañana, dijo Marcus con firmeza. Diremos la verdad, toda la verdad, y luego construiremos algo mejor. A la mañana siguiente, Marcus convocó una reunión de emergencia de la junta directiva en la sala de conferencias de Whitfield Industries, la misma sala donde su padre había muerto 19 años atrás, llena de ejecutivos recelosos e inversores nerviosos. Patricia Whitfield se sentó al fondo, con el rostro impasible, su presencia un desafío silencioso. Marcus se puso de pie a la cabecera de la mesa, con Rosa a su lado, y les contó todo sobre la aventura de su padre y el bebé perdido, sobre la conexión genética que se extendía a lo largo de generaciones, sobre el asesinato de Robert Whitfield, padre, a manos de Thomas Ashford,
y el encubrimiento que duró décadas, sobre la investigación de Rose y las pruebas que había reunido meticulosamente, y por último, sobre su decisión de transformar Whitfield Industries en la fuerza del bien que su padre siempre había imaginado. La sala estalló. Las acusaciones volaron. 3 miembros de la Junta se marcharon inmediatamente. Alguien amenazó con emprender acciones legales, pero Marcus se mantuvo firme. La presencia tranquila de Rose lo mantenía anclado. Y cuando terminó de presentar las proyecciones financieras, mostrando cómo el capitalismo ético podía aumentar la rentabilidad a largo plazo y salvar vidas, algunas caras comenzaron a mostrar un interés a regañadientes. Patricia permaneció en silencio durante toda la reunión. Solo al final, cuando la reunión se disolvió en caos y Marcus se vio rodeado de periodistas, abogados y gente que exigía respuestas, se acercó. «Lo estás destruyendo todo», dijo Patricia con frialdad. «Tu padre creó esta empresa para mantener a nuestra familia, y tú estás desmantelando su legado por una idea romántica de caridad». «Estoy cumpliendo su legado», replicó Marcus. «El verdadero, no la versión edulcorada que tú querías que heredara». La máscara de Patricia se resquebrajó ligeramente. «Yo te protegí. Tú lo traicionaste. Dejaste libre a su asesino. Te mantuve a salvo». La voz de Patricia se elevó. «Tommy Ashford te amenazó, Marcus. Dijo que si continuaba con la investigación, si causaba problemas, se aseguraría de que tuvieras un accidente como tu padre. Así que, sí, hice un trato. Dejé escapar a un asesino si eso significaba mantener vivo a mi hijo. Si eso me convierte en un monstruo, que así sea. Pero tú estás vivo gracias a las decisiones que tomé». La confesión quedó suspendida entre ellos, y Marcus vio a su madre con claridad por primera vez, no como una villana o una heroína, sino como un ser humano imperfecto que había tomado decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Había hecho cosas terribles por lo que ella creía que eran razones nobles. Había sacrificado la justicia por la seguridad, la verdad por la protección. «Lo entiendo», dijo Marcus en voz baja, «pero entenderlo no significa perdonarlo. Todavía no, quizás nunca». Patricia asintió con rigidez, recuperando la compostura. «Renuncio a la Junta con efecto inmediato. Cooperaré con la investigación sobre las acciones de Tommy, pero no formaré parte de esto». Hizo un gesto desdeñoso hacia el caos, hacia ese circo. Se alejó, con la espalda recta y el orgullo intacto, y Marcus se preguntó si acababa de perder a su madre para siempre. Pero entonces la mano de Rose encontró la suya y la apretó suavemente, y recordó que la familia no era solo sangre, era una elección, eran las personas que estaban ahí, que se quedaban, que se sacrificaban por algo más grande que ellas mismas. 6 meses después, Marcus estaba en una colina en Huaca, México, viendo cómo abría sus puertas el primer Centro Rosa Martínez Whitfield para el cuidado neonatal. El edificio era precioso. Contaba con equipos médicos modernos alojados en una arquitectura que honraba las tradiciones locales, y su personal estaba compuesto por una mezcla de especialistas estadounidenses y médicos y enfermeras formados localmente. Rosa estaba a su lado, sosteniendo a Emma, mientras Marcus llevaba a Ethan. Los gemelos tenían ahora 9 meses, balbuceaban y reían, y lo tocaban todo con una curiosidad insaciable. Ya mostraban signos de la extraordinaria memoria que habían heredado. Ethan podía reconocer caras después de verlas solo una vez, y la capacidad de Emma para seguir patrones y secuencias era extraordinaria. «A tu padre le habría encantado esto», dijo Rosa en voz baja, mientras observaba cómo los primeros pacientes, diminutos bebés prematuros nacidos de familias que nunca hubieran podido permitirse este nivel de atención, eran llevados al interior por padres agradecidos y llorosos. «Le habrían encantado», respondió Marcus, meciendo suavemente a Ethan. «Sus nietos, la próxima generación que llevará adelante el legado de los Whitfield». Thomas Ashford estaba detenido en Mónaco, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos por cargos de asesinato. La investigación había descubierto una red de corrupción que se extendía durante décadas y que implicaba a docenas de personas en encubrimientos y conspiraciones. Patricia había testificado en su contra, quizá como una forma de penitencia o simplemente como una mujer que se protegía a sí misma. En cualquier caso, por fin se había hecho justicia y Whitfield Industries
A pesar de las predicciones apocalípticas, prosperaba. El compromiso de la empresa con las prácticas éticas había atraído a nuevos inversores, consumidores más jóvenes y elogios a nivel mundial. Los márgenes de beneficio habían bajado inicialmente, pero se estaban recuperando más rápido de lo previsto. Marcus había demostrado que hacer el bien y hacerlo bien no eran mutuamente excluyentes. ¿Creéis que recordarán esto?, preguntó Marcus mirando a sus hijos. Cuando la hipertia se desarrolle por completo, ¿recordarán haber estado aquí? Este momento, esta victoria. Rosa sonrió. Lo recordarán todo, Marcus. Lo bueno y lo malo, lo bello y lo doloroso. Esa es la bendición y la maldición. Pero si llenamos sus vidas con momentos como este, con amor y justicia, y la certeza de que forman parte de algo más grande que ellos mismos, entonces lo que recordarán será hermoso. Mientras el sol se ponía sobre las montañas mexicanas, pintando el cielo de brillantes tonos naranjas y púrpuras, Marcus sintió que algo se asentaba en su pecho. Paz, propósito, la certeza profunda de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Victoria nunca vería esto. Nunca sabría cómo su muerte había catalizado una revolución, cómo sus hijos crecerían en un mundo que su abuela había ayudado a remodelar. Pero a Marcus le gustaba pensar que ella lo aprobaría. Ella siempre había sido la que lo empujaba a ser mejor, a pensar en grande, a considerar el impacto de su riqueza y sus privilegios. Rosa comenzó a cantar suavemente, una canción de cuna mexicana que Marcus no reconocía, pero que le resultaba inexplicablemente reconfortante. Emma cerró los ojos y Ethan apoyó la cabeza contra el pecho de Marcus, agarrando con su pequeña mano la camisa de su padre. Gracias, le dijo Marcus a Rosa, por todo, por salvarlos, por esperar todos estos años, por creer que valía la pena luchar por el sueño de mi padre. Gracias, respondió Rosa, por permitirme formar parte de sus vidas, por darme la familia que creía haber perdido para siempre. Caminaron de vuelta al coche mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo oscurecido. Dos personas unidas por la tragedia y la genética y el feroz amor de unos niños que lo recordarían todo. Detrás de ellos, las luces del centro médico brillaban en la noche. Un faro de esperanza, una promesa cumplida, un legado finalmente cumplido. Marcus Whitfield había heredado miles de millones, pero su verdadera herencia era esta: el saber que la redención era posible, que el amor podía trascender la muerte, y que a veces las personas más importantes de nuestras vidas son aquellas a las que pasamos por alto hasta que una crisis nos obliga a verlas por fin. Los bebés que casi mueren en una tormenta de nieve estaban vivos y prosperando. La mujer a la que todos habían pasado por alto los había salvado a todos, y de las cenizas del dolor y la traición había nacido algo hermoso. Marcus pensaba que era un legado digno de recordar, aunque nunca se pudiera olvidar. Inglés. Aunque nunca se imagine mañana.